Quiero que me cuentes un poco el viaje del presidente Milei a los Estados Unidos con el ministro de Economía. ¿Qué se sabe un poco de eso? Porque no ha salido mucha información al respecto. Y si sabes información exclusiva o alguna información que te haya llegado, contarlo un poquito a quien nos esté escuchando y mirando. Conozco lo mismo que ha trascendido, no tengo más información que la que se ha dado a conocer, que es poca, efectivamente, Sí. porque lo que más trascendió es que desde Estados Unidos, Milei con Caputo hicieron los anuncios del fin de semana en términos cambiarios, que intentaron apaciguar y controlar una brecha casi desbocada en torno al 60% y que, bueno, finalmente ha dado un resultado parcial, que te diría que con la mirada de hoy más que la de ayer, parecería ser corta, una decisión que no aventó suspicacias ni tampoco enigmas de la economía Sí. y por lo pronto probablemente va a tener que ser corregida, va a tener que ser adicionalmente complementada por el propio gobierno porque finalmente no está logrando el objetivo que se había planteado de tener una brecha en torno al 20% porque está todavía arriba del 40%, ¿no? Sí. Bien, y no, para no salir de los Estados Unidos, el otro día ocurrió un atentado contra la vida del expresidente Donald Trump. Uh -huh. ¿Qué opinión tenés sobre eso? ¿Y por qué se llegan? Yo me retomo al atentado, entre comillas, a Cristina. Em, ¿Por qué se llegan a ese tipo de violencias? Y en los Estados Unidos ya han ocurrido que maten presidentes, que asesinen presidentes. ¿Por qué se llega a ese tipo de violencia? ¿Y cuáles son las causas, además de las causas políticas, que la ciudadanía estadounidense o un grupo reducido de la ciudadanía estadounidense llega a actuar de esa manera? Bueno, en principio parecería ser un tirador solo, Sí, es decir, un lobo solitario, lo que se conoce hasta acá. Luego podemos hipotetizar sobre un sinfín de aspectos que podrían desembocar en esta actitud de parte de este lobo solitario. Me quedo con la idea de que sociedades cada vez más fragmentadas, cada vez más radicalizadas, cada vez eh, más violentas desde la palabra, engendran un caldo de cultivo propicio para que estas actitudes tal vez proliferen y en consecuencia se produzcan. Hacía más de 40 años que Estados Unidos no tenía un hecho de esta magnitud. Vale la pena decir que México los ha tenido de manera recurrente, que los ha tenido Colombia, que los han tenido países de Latinoamérica. Por suerte, la Argentina no, la excepción de Cristina Fernández de Kirchner, una causa que todos ya conocemos, que sí. a todas luces suena rara. Y lo que después conocemos respecto a la sobriedad en cuanto a la institucionalidad de Uruguay o en su defecto lo que ha ocurrido inclusive con Bolsonaro en Brasil, ¿no? En su Sí. momento, con el apuñalamiento, eso voy. Sí, sí. Y aparte, como vos bien decías, al ser uno quien actúa de manera violenta, que por ahí queda mal generalizar, pero ese individuo ya actúa de manera violenta y vos estás diciendo, upa, hay una alarma acá. ¿Cómo se prevé esas situaciones? No, con más rigurosidad en los protocolos de seguridad de los presidentes o candidatos Sí. presidenciales, Sí, porque que es se ha lo que... criticado la seguridad, ¿viste? También. Bueno, por eso, efectivamente, como no conozco las particularidades, me gusta ser riguroso y vos que sos estudiante de periodismo, es algo que nos va a acompañar siempre. Primero el criterio de observación, Sí. después el chequeo múltiple de una información y luego finalmente la rigurosidad que es central para poder informar con propiedad. Entonces, a la distancia, con información que ha llegado en cuentagotas o con lo que se conoce hasta acá, uno podría hacer algunas hipótesis, pero prefiero preservarme en términos de no conocer la magnitud y la dimensión ni del personaje en el que hablamos, ni tampoco si el lugar desde el cual dispara finalmente era un lugar donde se tenía que haber tenido una malla de seguridad adicional por parte de la seguridad del presidente o del candidato presidencial Trump, Sí. lo cual significa algún grado de sospecha que, por cierto, no estoy en condiciones de asumir. Perfecto. Anteriormente nombraste al
al mercado, a la intervención del mercado que está llevando el presidente y el ministro de Economía. ¿Cómo definís esta intervención del gobierno al mercado y si crees que es una estrategia política de acá en adelante? Desconozco si es una estrategia política, lo que sí está claro es que el gobierno tenía un problema, una brecha Sí. que se ensanchaba, una credibilidad que se iba recortando, la impresión de que además un dólar en alza se trasladaba inexorablemente a precios, cosa que evidentemente algunas consultoras han mostrado para las primeras 2 semanas de julio, Ujú. en un contexto donde la economía, en términos relativos, parecía encontrar algún tipo de piso en los niveles de actividad de mayo y particularmente en junio. Sí. Bueno, evidentemente el gobierno salió a abortar esa escalada del dólar, fue muy heterodoxo en la decisión, parece jugar a todo o nada, Ujú. tiene un nivel de osadía muy alto, todavía los enigmas no se despejan en cuanto a la acumulación de reservas, y la pregunta del millón, que es cuándo la economía va a tener estabilidad macro y por lo tanto va a salir del cepo la Argentina para permitir un libre cambio y por consecuencia condiciones necesarias, aunque no suficientes tal vez para que la inversión fluya en la Argentina, siguen siendo un problema, siguen siendo un interrogante, y mientras eso ocurre, tenemos estos vaivenes, estas idas y vueltas, estas alzas y bajas, que no hacen más que mostrar un escenario de turbulencia que genera incertidumbre, Mm. que no en ningún caso es aliada de la inversión de mediano y largo plazo, y que por consecuencia además puede complicar la reactivación económica, donde ya hay un consenso generalizado que más que en B corta, como decía Caputo, Sí. jurado y perjurado, de 20 días, da la impresión que va a ser con una U ampliada en L, Sí. en el mejor de los casos, quizás tal vez, solo si hay una triple carambola, cosa que no se ve, en forma de pipa de Nike. Perfecto. En esta intervención del mercado y la actividad económica del país entra en juego el papel del FMI. ¿Qué se Sí. sabe de acá a... Me acuerdo el otro día que lo entrevistaron al ministro de Economía Caputo en Radio Mitre. Él explicaba y le explicaba a un periodista en cuanto a los fondos del FMI eh, y estipulaba una fecha para el mes de septiembre y el ministro de Economía le dijo eh, que dar pronósticos en materia económica era negativo para él. Para vos, ¿qué papel juega el FMI en el gobierno, ¿no? Para las medidas y qué le depara en el futuro de lo que queda del gobierno? Está claro que el El rol fondo del en lo que FMI. estaba viendo es un plazo cambiario. Sí. Eh, y este mecanismo ortodoxo o mejor dicho, heterodoxo, de ir a buscar planchar la brecha a través de una manipulación artera de los mercados libres, no es una filosofía que acompañe el fondo. Ujú. El fondo no va a dar dólares para quemarlos, tratando de contener un dólar artificialmente bajo, con lo cual lo que hay es tirantez y es una situación compleja. Hay beneplácito por tomar en serio el equilibrio fiscal, hay beneplácito por una mirada económica global que Milei tiene respecto a ser occidental, al libre mercado, al libre cambio, a ir quitando Sí, eh, regulaciones. regulaciones, a la desregulación en términos generales que le imprime a la economía. Sí. Lo quieren ver en acción, y como los inversores están pagando para ver, el fondo está expectante, observando, quieto. No le Ujú. gustaron algunas medidas, lo transmitió, eso generó un cono del gobierno, el gobierno fue por la cabeza de Valdés, el fondo ratifica a Valdés, al chileno Rodrigo Valdés. Sí. Da la impresión que estamos en un momento de una tirantez que el mercado además también está observando y por eso se expresan. Perfecto. Acá que quiero que me definas el rol de Federico Sturzenegger en el gobierno y si vos crees que va a ser muy importante de acá en adelante. Para la lógica y la manera de pensar de mi ley, que conocemos, entiendo que va a ser muy importante. ¿Cuál va a ser el verdadero rol? Lo dirá el tiempo. Y hasta dónde va a llegar Sturzenegger lo dirá la praxis y la inteligencia para aplicar
las medidas que el propio Sturzenegger tenga. Sí, Hasta acá lo que vimos es que la praxis y la pericia en la aplicación de políticas públicas por parte de Sturzenegger no parece ser su mejor eslabón, su mejor cara. Le pasó con Macri, le pasó incluso con Milei cuando su decreto grandilocuente de múltiples reformas fue presentado en sociedad a fines de diciembre y una buena parte de ello fue declarado inconstitucional por la propia justicia, porque no pasaba un claro, tamiz elemental en términos jurídicos. Así que, por eso digo, si hay praxis, si hay pericia, si hay consensos, si hay, eh, te diría, una buena praxis, sí, tendrá un rol más rutilante, si no la hay, tendrá un rol más limitado. perfecto. Em, Pasando ya a otro tema, ayer el gobernador de la provincia de Buenos Aires anunció un RIGI para la provincia de Buenos Aires. Quería saber si el gobernador está, además de su línea anti-Milei, imponiendo sus condiciones de juego para, no digo una posible candidatura presidencial, pero sí imponiéndose en el ámbito nacional. Si Bueno, crees que esa es su pretensión, ser sí, un eslabón y un candidato y una alternativa. Ideológicamente el gobierno se siente cómodo con efectivamente Kicillof enfrente. ujú, Pensemos que estamos dejando atrás antagonismos que marcaron a fuego la política de los últimos 15 años en la Argentina, sí, que es el kirchnerismo, cristinismo y el macrismo. Ahora aparece como categorización central de la política el presidente, cosa natural, Milei, y luego, secundariamente, el gobernador de la provincia más importante, Kicillof, que además expresa en términos económicos probablemente posiciones muy antagónicas con las que el propio Milei quiere llevar a la práctica. Así así que es, digamos que ese es un juego de confrontación constante. y velocidad constante que retroalimenta a los dos. Ahora, dicho esto, queda mucho trecho para una nueva carrera presidencial y Sí, lo que hemos conocido en los últimos años es que ningún presidente aparece con nitidez hasta 6 meses antes de la elección. Ocurrió con Alberto Fernández hasta que Cristina lo ungió candidato, sucedió con Mauricio Macri cuando empezó la carrera del 2015 de atrás y tercero en las encuestas y finalmente terminó siendo presidente, sí, y ocurrió con, naturalmente, el propio Javier Milei, que era tercero hasta la PASO, cuando irrumpió en escena y ganó esa elección, todo el mundo lo tomó en serio y allí empezó a construir su verdadera candidatura claro. presidencial. Sí, eso es como una figura que se construye a partir de la confianza en el voto, como vos bien decías, en las PASO, como creció el presidente Milei. En caso de que llegue unas PASO, bueno, acá se lo empiezan a tomar en serio. Pero lo que sí comparto, y te lo explicaba antes cuando te preguntaba sobre el RIGI en la provincia de Buenos Aires, es que el gobernador presenta una posición claramente antagónica desde diciembre hasta hoy y continuará hasta que termine el mandato del presidente. O sea, yo voy a hacer tu oposición, soy tu alfil más fuerte y seré tu contrincante hasta que termine tu mandato. Y creo que es la carta, por más que esté empuja la relación con Cristina y Máximo, yo creo que es la carta más fuerte que tiene hoy la oposición. Bueno, te diría dos cosas. La primera, por ahora no está penetrando Kisilov en el interior del país, que es una condición necesaria para poder tener la... Hablo del AMBA, ¿no? Por eso Para no digo, pero el irnos. AMBA no alcanza. El AMBA es el Claro, 25% del padrón, te queda un 75% afuera. En el AMBA Milei fue tercero y sin embargo fue claro, presidente. Mauricio Macri perdió la elección del 2015, ganó la presidencial en el AMBA, a eso voy. sí, Lo que quiero decir es, no alcanza con eso. Además, tampoco está claro que Kicillof en el AMBA tenga un 50%. En todo caso, es lo que sacó, no sé hoy. Hay un riesgo que las peleas anticipadas degraden a los dos. sí, Ejemplo, la pelea de Juntos degradó a los dos candidatos, la pelea de Massa contra Milei degradó a Massa desde el poder. sí, claro, Las peleas siempre desgastan. Horacio Rodríguez Larreta se instaló en la escena como candidato en el 2021. Le quedó muy largo el 2023. Massa, después de la victoria del 2013,
se plantó en el centro de la escena. Arrancó primero la carrera del 2015, terminó tercero con 20% de los votos. Ujú. Macri arrancó muy de atrás la elección de la reelección del 2019. Y finalmente, cuando Alberto Fernández tomó centralidad y Cristina volvió a hablar, después de las PASO, buena parte de la sociedad se asustó y ese repunte de Macri, quizás de haber existido 1 o 2 semanas más de campaña, hubiera significado forzar un balotaje y el final hubiera sido quizás otro. Así las cosas, lo que digo es, en la dinámica veloz de la política argentina, Sí, los candidatos son más el producto que la gente va a buscar una góndola en virtud de las circunstancias y el momento específico de la elección claro. que la construcción que puedan tener detrás con los años y el paso del tiempo. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Cambiando un poco de tema, el otro día se me ocurrió así una pregunta, más que nada una incógnita para el futuro, ya hablando, no me gusta mucho hacer pronósticos, pero bueno, se me ocurrió y dije, bueno, estaría bueno consultártela y ver qué opinas. En esta Argentina, en esta sociedad, ¿crees que el ministro de Economía Caputo puede durar 4 años? Sería, digamos, extraordinario que ocurra, no imposible. En la lógica de mi ley hasta podría parecer probable, Sí. Lo solo el nombró como tiempo. el mejor ministro de Economía de la historia argentina. Exactamente. Unas definiciones grandilocuentes de un presidente que intenta solidificar la confianza en un ministro a quien un sector de la vida pública, de los actores económicos y probablemente del mercado, no le están confiando lo que el mismo ministro desearía. Sí, así es. Eh, Hoy, como te mencionaba al principio, leyendo las noticias, leía que hubo cambios en la IGJ. Disposición ¿Qué se General de sabe Justicia. un poco de eso? Para que nos No cuentes. leí, no leí el detalle. Estuve en reuniones, no leí el detalle de la presentación que hizo Mariano Cunio Libarón este Sí, mediodía. Así que mal puedo opinar sobre lo que no he leído. Me voy a meter en la profundidad del tema en un ratito antes del programa de esta noche en La Nación. perfecto. Y quiero que me opines un poco sobre la llegada de la SAD, de las Sociedades Anónimas Deportivas, a los clubes de fútbol, a partir del mes de noviembre en la República Argentina. ¿Qué opinión tenés? Si crees que es positivo, negativo, si crees que beneficia o no a los clubes. El problema no es si son públicos o privados, sino si están bien administrados. Primera definición. Sí, Segunda definición, creo que hay que revalorizar el fútbol argentino, que hay que cambiar circunstancias, que hay que cambiar probablemente muy buena parte de la dirigencia, empezando por la Asociación del Fútbol Argentino. Hay mucha improvisación. muchísimo. Los torneos se arreglan sobre la marcha, se modifican después de iniciado. Hay muchas asimetrías que habrá que corregir. Sí. Y lo que me parece más importante es un fútbol que ha perdido parte de su esencia ¿Perdió con calidad? la imposibilidad de antes en los estadios, entre otras cosas, ¿no? Sí. Quiero que me nombres según tu postura o según tu construcción en base a lo que venimos viendo del gobierno, del 1 al 4 o al 5 de los ministros que vienen siendo más importante para la carrera política, la carrera presidencial en lo que va, en lo poco que viene del gobierno de Milei. ¿Quién crees para vos que se ocupan los primeros puestos y el que el presidente más confía? Si querés tres, La cuatro. carrera presidencial sería cuáles son los ministros más eficaces, más eficientes Que o vos, más funcionales al gobierno, claro, que al vos digas, presidente. el presidente se levanta hoy y arma una lista de 3 o 4 ministros de Economía y dice, bueno, estos son mis 3 o 4 jugadores en que puedo confiar. No solo de economía, sino en todas las áreas. En todas, en 3 o 4, que Yo te digas, diría,
Patricia Bullrich tiene alta consideración pública porque logró una de las banderas que el gobierno enarboló y que era yo te diría, un pacto con buena parte del votante que lo ungió presidente, que era volver a revalorizar el espacio público, terminar con el folclore de piquetes y protestas sociales, con métodos extorsivos. Por lo Sí. tanto, Bullrich yo creo que tiene un plus. Guillermo Francos tiene otro plus, ha ganado la confianza, ha sido un eslabón en la trabajosa telaraña de acuerdos a construir desde la minoría que tiene parlamentaria el propio oficialismo, y por eso ha terminado en el lugar que está, que es el de jefe de gabinete de ministros. Eh, y luego te diría que no hay mucho más en torno de el presidente confía mucho en Luis Caputo, eso no hay duda. Yo no tengo tan claro que sea tan funcional a lo que el presidente al final del día está buscando. Creo que Santiago Caputo tiene un enorme poder en las sombras, es un asesor contratado por Karina Milei, pero Santiago Caputo es un hombre de real poder en la Argentina hoy, con diversificaciones y tentáculos en distintos eslabones de la administración pública. Un desconocido para la sociedad aparte. Sí, No, no exactamente, para mi muy ley. joven y muy joven, y Karina Milei, que a su vez es una prolongación de Javier Milei. No es que es la hermana, es una parte de Javier Milei. Claro, Es un otro yo de Milei. sí. Y en este contexto descansan las decisiones más importantes en términos políticos. Le ha dado a su cargo la construcción del vehículo electoral para el 2025, que es la construcción de la Libertad Avanza como sello electoral en todo el país. Ni más ni menos que eso. Se lo ha dado a Karina Milei Claro, después de la experiencia de el Carlos armado. Kicuchi, Sí, en términos armado, exactamente. sí. Quiero llevar para el lado de la justicia. En la Corte Suprema, él nombró como al frente a Ariel Lijo y a Manuel García Mansilla, si no lo digo mal. Sí, Eh, en la sociedad hubo mucho revuelo por las causas que han enmendrado cada uno. ¿Qué opinión tenés sobre eso y si crees que fue lógica o fue una buena elección de parte del presidente Milei? Y ya lo ha defendido públicamente al hijo, más que nada. mm. García Mansilla tiene mucho recorrido académico, Sí, eh, no tiene mucha vida de actividad pública. es más conocido el Eh, hijo, digamos, ¿no? sí, claramente Ariel dijo que integra Comodoro Pi, que ha sido uno de los jueces centrales de Comodoro Pi, que hoy está subrogando varios juzgados. De los 12 que existen, 4 están bajo su tutela. Tiene omnipresencia en Comodoro Pi. Y por cierto, ha tenido investigaciones en el Consejo de la Magistratura respecto a su patrimonio. Sí, Hay muchas y múltiples objeciones, todas muy atendibles, muy razonables. Da la impresión que no es el hombre de mayor reputación, no es un intachable, no es una persona que además tenga una alta ponderación entre los juristas, con lo cual definitivamente da la sensación que Milei fue a buscar a alguien que el peronismo pueda acompañar y validar. Sin el peronismo no hay nombramientos en la Corte, no necesariamente con el peronismo lo existan, pero sin el peronismo sin dudas que no lo hay. Se sí, requieren 48 senadores de 72, el peronismo tiene 33, cuanto menos tiene derecho a veto, con lo cual para cambiar la tendencia por la cual en la Argentina no se han nombrado, después de los nombramientos de Macri del 2016, jueces en el máximo tribunal de justicia de la nación, es imponer una negociación, y cuando uno negocia tiene que sentarse a la mesa y efectivamente establecer prendas de negociación y nombres. Da la impresión que viene para largo, que no se resuelve este año a mi gusto, y que en todo caso será parte de esa negociación, será parte de una negociación integral respecto a las vacantes en Comodoro Pi, respecto a las vacantes del sí. procurador de la Nación, respecto a las vacantes del defensor del pueblo de la Nación, que hace más de 10 años no es nombrado, y todas las vacantes que hay en la justicia federal argentina. Bien, para una última, unas dos últimas para ir cerrando esta charla, quiero que me definas con tus palabras o sí, con una definición propia, el gobierno en estos 7 meses, 7, casi 8 meses,
Y el rol del presidente Milei en cuanto a la visión en oposición y a favor. O sea, ¿qué postura construís vos en base al presidente Milei y cómo lo valorizás en cuanto al manejo del país? Sé que por ahí es muy difícil, pero bueno, alguna definición que sea propia para poder definirlo al presidente Milei. Reconstruyó centralidad en la figura presidencial en la toma de decisiones, de eso no hay duda. Eh, Luego ha tenido un comportamiento errático. eh, Todavía es un gobierno en gestación que está recalculando a 7 meses de haber asumido y que ha tenido una cuota de improvisación más alta de la deseable para la enorme y trascendente y yo diría violenta crisis que recibió como herencia el 10 de diciembre del año pasado. Sí, Así que, o me permitís una definición más lineal, es esa, un gobierno aún en gestación que está recalculando, que ha tenido una cuota de improvisación más alta de la deseable para la enorme crisis que recibió, y cuyo resultado todavía es un enigma, un misterio. La moneda está en el aire, tiene todavía cobijo social, no tiene demasiado tiempo para mostrar resultados, particularmente en el área económica, pero no solo en el área económica. Y sí vale la pena decir que ha tenido una buena construcción narrativa eh, y un buen relato en términos favorables para poder llevar adelante los primeros meses de gestión. sí. No necesariamente con esa narrativa y ese relato va a seguir teniendo el eh, cobijo y el apoyo popular que ha ostentado hasta acá en los próximos 7 meses. Bien, ¿pudiste hablar con alguno del gobierno en estos últimos meses? ¿Lo pudiste conocer al presidente? Lo conozco de antes y Sí, con muchos funcionarios tengo diálogo. sí. ¿Y creías o veías en su personalidad que podía llegar a ser presidente? No veía en su personalidad otra cosa que lo que él mostró en público. Lo que sí vi es una ventana de oportunidades para la construcción que finalmente terminaron haciendo en su alrededor de su figura y de su efecto disruptivo en una sociedad harta del sistema, Sí, en una sociedad que decidió romper el sistema, que decidió salir por elevación buscando algo nuevo, porque todo lo que el sistema le estaba devolviendo era parte del problema y no de la solución. Dentro de la interna de Juntos, los votantes eligieron a Bullrich, el antisistema, y no a Rodríguez Larreta, y cuando la sociedad se enfrentó a Massa sí, Massa no, eligió Massa no, y sí. no necesariamente en Milei sí. Es como el desembarco de Vidal a la presidencia, a la gobernación en La la provincia de gobernación de la Buenos Aires. provincia. Más que ganar María Eugenia Vidal, perdió Aníbal Fernández y perdió el peronismo. Sí. Bueno, acá en la elección del 19 de noviembre, más que ganar Javier Milei, Perdió el. perdió y perdió el peronismo. Y sí, la figura del presidente Milei se construye, como vos bien decías, en un hartazgo de la sociedad y vio en él vio en él reflejado ese hartazgo muy, muy bien representado. Yo por eso te lo pregunto porque muchas veces se lo ha, no sé si criticado, pero se lo ha dicho como es un personaje de televisión. Yo te pregunto, ¿es un personaje de televisión? ¿Se apagan las cámaras y él sigue siendo así? ¿O no, es completamente diferente? Cambia su personalidad, pero o no. Es como es. Piensa así y te lo pregunto desde más que nada ya yendo a unos rasgos más personales, digamos. Es así, se apagan las cámaras y él sigue sigue hablando de esa manera, se sigue expresando, o es más tranquilo, más pacífico, por así decirlo, pero sigue siendo No, pacífico igual. supongo que debe ser un poco más tranquilo. Mm, Eh, lo importante es que él ejerza el rol de presidente, el rol de jefe de Estado, además
de lo que él asumió como propio, que es un divulgador de las ideas de la libertad, Así en es. términos de lo que él percibe y lo que él siente. No está tan claro que tenga en primer término de prioridades ser jefe de Estado, eh, y no está claro tampoco que le guste mucho el ejercicio de la presidencia en el discurrir diario, a tal punto que no se le conocen cenas a solas con gobernadores o que no se le conocen encuentros con jefes de los bloques de la oposición para destrabar aspectos vinculados a la gestión o a las normas o a las leyes que hacen a las verdaderas transformaciones que él quiere imponer, Sí. o reuniones a solas con dirigentes sindicales comiendo en la Quinta de Olivos, lo cual sería lo más natural del mundo. Él entiende que es disruptivo, que va a ir contra Es esa práctica, diferente, claro. y él entiende que le va a tributar. No lo tengo tan claro. La Argentina, para que las reformas se produzcan, como en cualquier lugar del mundo, nunca es contra la política, o mejor dicho, nunca es sin política, siempre es con política, Sí, ahora mucho menos contra la política. Así que veremos. perfecto. Bueno, Paulino, nada, quiero que cierres con algunas palabritas si te gustó la entrevista y nada, para darle un cierre a esta charla. Simplemente el mayor de los éxitos. Me alegro que hayas elegido el periodismo, que tengas esta vocación y estas inquietudes, y espero que haya sido funcional a los interrogantes y que haya sido atractivo en la manera de poder comprender tus preguntas y ayudar a, en todo caso, establecer algún diagnóstico de dónde estamos y de dónde venimos y hacia dónde vamos. Perfecto. Bueno, Paulino, muchas gracias y estamos en contacto. Enorme abrazo, Lucas. Hasta la próxima. Chao. Suerte.